Bien, a continuación vamos a hacer el tercer ejercicio de equilibrio químico, cuyo enunciado dice lo siguiente. En un recipiente de 2 litros a 25 grados centígrados se introducen inicialmente 0,0429 moles de NaOCl y 0,01 moles de Cl2. Se calienta el sistema hasta alcanzar una temperatura T y evoluciona hasta alcanzar un estado de equilibrio según la reacción NaOCl gaseoso para dar un medio de Cl2 gaseoso más NO gaseoso. Se analiza la mezcla de equilibrio y se determina que hay 0,0312 moles de NaOCl. Nos piden que calculemos A, la cantidad de cloro y de monóxido de nitrógeno en el equilibrio, B, la K sub C a la temperatura T, que no nos la dan, no es necesaria, y C, la K sub C' a la temperatura T para la reacción 2 de NaOCl para dar Cl2 más 2 de NO. Vemos que es la misma reacción, pero ajustada de forma diferente. Nos va a dar una constante diferente. Bueno, vamos a pasar al apartado A. Primero nos piden que calculemos las cantidades de cloro y monóxido de nitrógeno en el equilibrio. Así, lo primero que vamos a hacer es plantear la reacción, esta, la que nos dan en el enunciado. Y este compuesto se descompone dando cloro gaseoso más monóxido de nitrógeno. Bueno, lo que nos están diciendo, tendremos tres situaciones. Una situación inicial, una situación o un estado de reacción en el que pondremos las cantidades de especies que han reaccionado y finalmente un estado de equilibrio una vez que ya han reaccionado las especies correspondientes. Y los datos que nos dan son los siguientes. Nos dicen que inicialmente introducimos en el recipiente 0,0429 moles de NaOCl. Estamos inicialmente a 25 grados centígrados y calentamos a una temperatura T a la cual se alcanzará el equilibrio. Esto quiere decir que los 25 grados centígrados no los vamos a emplear para nada, no son un dato. Simplemente es un aporte más del enunciado, pero no lo vamos a emplear. Bueno, inicialmente tenemos 0,0429 moles y no tenemos cloro, tenemos 0,01 moles de cloro y no tenemos nada de monóxido de nitrógeno. Y después, cuando calentamos a una temperatura T y se alcanza el equilibrio, se analiza esta mezcla y se determina que hay 0,0312 moles de NaOCl. Entonces, una vez alcanzado el equilibrio, se tienen 0,0312 moles de NaOCl. Bien, estos son los datos que tenemos en el enunciado. Ahora vamos a ver cómo determinar la cantidad de cada una de las especies en el equilibrio. Bueno, si teníamos inicialmente 0,0429 moles de NaOCl y en el equilibrio quedan todavía sin descomponer 0,0312 moles, significa que la diferencia entre ambos valores es la cantidad de NaOCl que efectivamente se ha descompuesto. Con lo cual, si restamos 0,0429 menos 0,0312, que nos da 0,0117 moles, tendremos la cantidad de NaOCl que ha reaccionado. ¿Para qué queremos este valor? Bueno, este valor lo necesitamos para determinar qué cantidad ha aparecido de cloro y qué cantidad ha aparecido de monóxido de nitrógeno. Si se ha descompuesto esta cantidad de moles de NaOCl y sabemos que por cada mol de NaOCl se produce medio mol de cloro, por cada 0,0117 moles de NaOCl se habrán producido de cloro la mitad. Con lo cual, cogeremos el valor este, 0,0117 moles, dividido 2, y nos dará la cantidad de cloro que se ha producido. Esto nos da un valor de 5,85 por 10 a la menos 3. Mientras que en el caso del monóxido de nitrógeno la relación es mol a mol. Por cada mol que se descompone de NaOCl se obtiene un mol de NO. Por tanto, por 0,0117 moles de NaOCl se obtienen 0,0117 moles de NO. Una vez que tenemos esto, es fácil determinar las cantidades en el equilibrio de estas dos especies, porque si inicialmente teníamos 0,01 moles de cloro
y se han producido por reacción química por descomposición 5,85 por 10 a la menos 3, basta sumar y obtenemos 0,01585 moles de cloro. Y de NO, como inicialmente no teníamos nada, solo tendremos en el equilibrio lo que se ha producido por reacción química. Bien, estas son las cantidades de especies en el equilibrio, por tanto, ya tenemos hecho el apartado A. Vamos ahora al segundo apartado, al cálculo de la K sub C a esta temperatura T. La K sub C será, para esta reacción en concreto, concentración de monóxido de nitrógeno por concentración de cloro elevado a su coeficiente estequiométrico, un medio, entre la concentración de NaOCl. Puesto que nos dicen que el recipiente tiene 2 litros, en este caso sí que tenemos el volumen, las concentraciones serán simplemente el valor de moles en el equilibrio para cada especie dividido por el volumen, 2 litros. Así, para el monóxido de nitrógeno tendremos 0,0117 entre 2, entre el volumen, por concentración de cloro 0,01585 partido el volumen, 2 litros, y esto elevado a un medio, es decir, la raíz cuadrada, y dividido entre la concentración de NaOCl, que será 0,0312 dividido 2, y esto nos da un valor de K sub C igual a 0,03334. Bien, esto es teniendo en cuenta la reacción ajustada de este modo, tal y como nos daban en el enunciado. Pero ahora en el apartado C nos piden que calculemos una K sub C', ya indican directamente un valor prima para que quede claro que no va a ser el mismo valor, para esta otra reacción. La reacción, realmente el proceso químico es el mismo, pero hemos ajustado la reacción de forma distinta. Aquí tenemos 2 de NaOCl, aquí 1 de cloro y 2 de NO. Así vamos a ver para esta reacción ajustada de este otro modo que nos da la constante de equilibrio, K sub C'. Este sería el apartado A, este sería el apartado B y este sería el apartado C. Vamos a calcular K sub C'. ¿Por qué será distinto? Porque si nos fijamos, como nosotros elevamos las concentraciones de las especies en el equilibrio al coeficiente estequiométrico, aquí estaban elevadas a 1, un medio y 1, mientras que en esta reacción estarán elevadas a 1, 2 y 2, y por tanto los valores van a cambiar. Así tendremos para esta reacción concentración de Cl2 elevado a 1, o sea, concentración de Cl2 por concentración de monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado, entre concentración de NaOCl elevado al cuadrado. Así, aunque las concentraciones son las mismas, quedará distinto porque pondremos concentración de cloro 0,01585 partido 2 por concentración de monóxido de nitrógeno 0,0117 partido 2, y esto elevado al cuadrado, entre concentración de NaOCl 0,0312 partido 2 elevado al cuadrado, y esto nos da un valor para la constante K sub C' de 1,114 por 10 a la menos 3. Vemos que es distinta. Por tanto, puesto que el valor de la constante de equilibrio depende de la forma en la que ajustemos la reacción química, aunque sea la misma reacción, es muy importante que cuando realicemos un ejercicio quede muy claro para qué reacción en concreto o qué ajuste hemos realizado a la hora de calcular la constante.